Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Estrada Mendoza y les agradezco por estar conmigo esta mañana. Gracias a la incubadora de la Municipalidad de Lima por esta oportunidad. Vamos a hablar esta mañana sobre valorización de startups, pero principalmente sobre la importancia de regresar a los fundamentos financieros. Mi nombre es Germán Estrada Mendoza, como les dije, ahí están mis contactos y también les comparto mi página web personal. Ahí pueden encontrar videos y conocer un poco más sobre mí. Arrancamos. El título que le di a la presentación de hoy es Regreso a los fundamentos, Back to the Basics. ¿Y por qué? Porque, claro, obviamente en los últimos años hemos visto muchos cambios y nos hemos dado cuenta que evidentemente el mundo ha cambiado. La pregunta es, ¿cuándo cambió? ¿No? ¿Cuándo cambió el mundo? ¿Cambió en el 2010, en el 2015? Pues es irrelevante realmente ponernos a calcular en qué momento fue, pero lo que sabemos es que indudablemente fue antes del COVID. Aparentemente recién nos hemos dado cuenta en Perú que eso ha sucedido. Y para eso les quiero mostrar un gráfico. Este es el gráfico del índice de Standard Poor's 500. Es uno de los principales índices de la bolsa en el mundo. Este se encuentra en Nueva York. Y en el 2010, dentro de las principales empresas, dentro de las 10 principales empresas, solo teníamos a 4 compañías de tecnología. Y de esas 4 empresas, vemos a Microsoft, Google, Apple, IBM. De esas 4 empresas, solamente una podría ser considerada una empresa relativamente nueva, relativamente joven, que es Google. Miren el 2020, de las 10 principales empresas, las 5 digamos, las 5 que se encuentran en el top son empresas tecnológicas. Y ahí vemos también a Apple, vemos a Microsoft, ya no vemos a IBM, pero vemos a Google acompañado de dos nuevos entrantes, Amazon y Facebook. Entonces el mundo cambió, pero cambió hace rato. Nosotros hemos cambiado, sí, hemos cambiado, pues ahora nos transportamos utilizando aplicativos como Cabify, Bit, Uber, hacemos las compras a través de Rappi, Globo, Corner Shop ahora, ¿no? Y también hacemos finanzas, pues, con los aplicativos de los bancos, cada vez con aplicativos nuevos. Y esto es bien interesante, porque me lleva a reflexionar sobre solamente 3 puntos, que es lo único que quiero que conversemos esta mañana. Primero, que la teoría financiera no ha cambiado. El mundo cambió, nuestros hábitos han cambiado, digamos, la tecnología nos ha obligado a tener diferentes comportamientos, pero la teoría financiera se ha mantenido constante. Dos, las finanzas son equivalentes a entender el negocio. Muchas veces creemos que las finanzas tienen que ver solamente con la contabilidad, con entender de repente algunos números. No. Ahora les voy a hablar por qué es tan importante cuando estamos haciendo negocios entender claramente las finanzas. Y tres, las finanzas hoy son más relevantes que antes. Eh, y esto se los digo porque si es que en algún momento pensamos que las finanzas son importantes, pero de repente no, más importante es la estrategia, ¿no? Esa es, digamos, la clásica. Tenemos que enfocarnos en la estrategia, la parte financiera es más un back office, ¿no? Error. No podemos hacer estrategia si realmente no entendemos bien los números de nuestro negocio. Y vamos a hablar rápidamente de un caso bien conocido, que es el caso de WeWork. Seguramente la mayoría de ustedes conoce pues, de estas oficinas compartidas. Esta empresa nace en Estados Unidos y tiene una historia muy importante sobre este mensaje del valor de un negocio, de lo que es una startup, un emprendimiento tradicional y también la importancia de tener un plan financiero. Entonces WeWork nos va a acompañar en esta historia que les voy a contar esta mañana. Y arrancamos pues con, obviamente, el emprendedor, en este caso el señor Adam Newman, ¿no? Y estos son los protagonistas. Los protagonistas. Acá tenemos a Adam Newman, el emprendedor, tenemos al inversionista, ese inversionista siempre buscado, anhelado, en este caso es un fondo japonés llamado SoftBank, a través de un fondo de inversión llamado Vision Fund, donde tenemos pues no solamente a WeWork, sino tenemos empresas súper innovadoras como Slack, también estaba Uber y otras, ¿no?
Y también tenemos al mercado. Y esto es algo bien interesante que tenemos que considerar cuando estamos en los negocios. Y es que en nuestro ciclo de crecimiento de negocio vamos a pasar por diferentes etapas. En WeWork, en el momento que estamos analizando la compañía, lo que les voy a contar hoy, estaba en ese momento en el cual la compañía había decidido salir a bolsa. Es decir, había pasado de ser una startup, de ser una empresa en crecimiento, y ya quería ser pues el siguiente Amazon, el siguiente Facebook, el siguiente Google. Y esto es bien interesante porque para salir a bolsa, pues te tienen que presentar al mercado. Y ya no son los hermanos menores, sino son los chicos grandes, ¿no? Son los bancos de inversión, son los profesores especialistas en finanzas, como el profesor Damodaran de la Universidad de Nueva York, en NYU, quienes ahora te van a analizar, quienes ahora van a, digamos, mirar qué es lo que hay debajo del colchón, ¿no? Y arrancamos con el primer punto. Recordemos, solo 3 puntos. Primer punto, la teoría financiera no ha cambiado. ¿Y a qué me refiero con esto, no? ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como todo ya cambió, las finanzas también, el EBITDA ya fue? Esto es algo que he visto en diferentes artículos de personalidades con mucho prestigio. Y entiendo el mensaje. El mensaje es, las métricas tradicionales ya no son suficientes. Pero creo que muchas veces malinterpretamos los mensajes de estas personas que nos están diciendo, ojo, abre los ojos, tenemos que ir más allá de la EBITDA, tenemos que ir más allá de lo tradicional. Y creemos que, ok, ya mejor nos olvidamos de las finanzas como tales, porque para un emprendimiento innovador, para no llamarlo startup, pues tenemos que utilizar métricas nuevas, ¿no? Y tenemos esta frase también, los startups siguen otras reglas. Los flujos de caja, por ejemplo, que son muy utilizados para valorizar negocios, no son relevantes para los startups, según lo que mucha gente dice. Ahora voy a argumentar qué parte es valiosa y qué parte de repente podemos discutir si es que vale la pena considerarlo o no. Pero en términos generales, primero hablemos de la innovación, porque esto es lo que siempre ponemos delante de estas ideas, de estos nuevos emprendimientos. Decimos, bueno, lo que pasa es que la innovación es lo más valioso, o digamos en términos de modelo de negocio, de producto, de servicio, y por eso es que pues tenemos que seguir otras reglas. Y acá la innovación era pasar de estas oficinas tradicionales, como vemos los cubículos, ¿no?, a oficinas abiertas, lugares motivadores para ir a trabajar. ¿Y eso qué significó? Significó que el valor, ojo, la valorización de WeWork durante los 10 años que estuvo como empresa privada, antes del intento de salir a bolsa, había pasado de 97 millones de dólares a 47 billones de dólares. Había crecido en valor de manera exponencial. Y vemos que en las últimas rondas privadas, pues ese valor se había elevado bastante. Esto, digamos, los argumentos para poder decir, sí, la empresa vale ahora 47 billones de dólares, estaban validados en, primero, crecimiento. WeWork estaba en diferentes ciudades icónicas, ¿no? Tokio, Berlín, Río, todas partes del mundo. ¿Qué más teníamos? Ventas. Habían alcanzado los 2.6 billones de dólares en ventas. Pero esto venía acompañado de mayores pérdidas. Entonces, acá es donde la historia empieza a no verse tan bonita. Porque la idea es que si tú vas a salir a bolsa, pues tienes que mostrar números sólidos, porque tienes que defender esa valorización de 47 billones. ¿Y qué pasó? Cuando ese mercado que hablamos, estos chicos grandes, evaluaron la compañía, dijeron, no vale 47 billones. Con las justas valdrá 10, valdrá 15. Y así, hasta que a inicios del 2020 hemos visto que la última valoración de la empresa ha llegado a 2.9 billones de dólares. ¿Cómo es que hemos pasado de 47 a 2.9 billones? ¿Cómo es que una compañía como WeWork, con el prestigio, estando en las primeras planas digamos, de prestigiosos diarios como Wall Street Journal, pasó a ser una empresa que entraba en este cuestionamiento de valor? Y es porque algunos elementos no los hemos considerado, como los elementos financieros. Y es que los negocios deben generar flujos de caja.
bajo cualquier enfoque, no nos olvidemos de esto. Seamos una startup, un emprendimiento tradicional, un emprendimiento innovador, sea lo que sea. La diferencia es que algunos flujos de caja llegan más temprano que otros. Eso lo vamos a ver en nuestros puntos siguientes. Pero no nos olvidemos que al final estamos emprendiendo para generar valor. ¿Valor de qué tipo? Económico. Obviamente tenemos que considerar a los stakeholders, comunidad, etcétera, no hacer daño al medio ambiente. Esas son cosas que en estos tiempos son obligatorias, mandatorias. Pero lo que voy es que finalmente tenemos que generar valor pues también a los accionistas, ¿no? Y eso lo vemos en los flujos de caja, en la generación de ganancias de la empresa. Entonces, las finanzas, la teoría financiera como tal no ha cambiado y las finanzas, pues, en este caso, como vemos, no acompañaban a la innovación. Ahora, cuando hablamos de las finanzas, punto número 2, finanzas igual a entender el negocio, pues tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué falló en WeWork? Y como decíamos, la innovación interesante, ok, estamos bien con la innovación. Crecimiento, ok, estamos en las principales ciudades, incluso estamos en Lima. Mayores ventas, bacán. Primer filtro, ¿estás vendiendo o no estás vendiendo? Sí. ¿Estás creciendo en ventas? Sí, estoy creciendo en ventas. Pero vayamos a este punto, mayores pérdidas. Acá la historia ya no nos suena tan bonita. Porque si estás creciendo, ¿por qué razón estás generando más pérdidas? Y esto es lo interesante, porque puede ser que, digamos, en un negocio que está empezando, puede ser que esto se dé. La pregunta que tenemos que respondernos es: ¿cuándo vamos a regresar a las pérdidas? O sea, perdón, a reducir las pérdidas y vamos a regresar a un punto en el cual estamos cubriendo todos nuestros costos. El famoso punto de equilibrio o break-even. Esto va a demorar días, va a demorar meses, años, etcétera. Y esta es la gran pregunta que en el momento que WeWork decidió salir a bolsa no tenía una respuesta. Y la razón por la cual pasamos de 47 billones a 10, a 15, a 8 y finalmente a 2. Y es que algo no cuadra. Entre muchas cosas, una pregunta que tenemos que hacernos, y acá quiero ser bien transparente con esto: existe mucho ánimo en querer llamarnos y ponerles la etiqueta de startups. Y WeWork es un caso emblemático de eso. WeWork era una startup, es una startup, deberíamos llamarlo startup, y por muchos años fue considerado como una startup. Y para eso aplicó estrategias como el Blitzscaling. ¿Qué es el Blitzscaling? Esto lo pueden revisar en esta referencia de Reid Hoffman, que es uno de los cofundadores de LinkedIn y tiene este libro Blitzscaling, pero básicamente lo que dice es: esta es la estrategia que aplican las startups tecnológicas, ojo, tech startups, la palabra tecnológico es importante, para crecer de manera exponencial. ¿Eso qué nos dice? Ok, entonces no aplica para todos los negocios. No, tienes que ser una empresa de tecnología. Y es que este famoso crecimiento exponencial del cual hablamos todos, no, que vas a hacer un negocio, ok, tienes que tener un crecimiento exponencial. Perfecto. Esta estrategia del Blitzscaling nace en PayPal, cuando Reid Hoffman trabajaba junto con Peter Thiel en PayPal ya hace más de 10 años. Y ellos diseñaron esta estrategia para poder hacer crecer PayPal de manera estratosférica. Y es que este crecimiento exponencial aplica para un tipo muy particular de emprendimiento, que es estos emprendimientos tecnológicos llamados startups. Como pueden ver, la curva de un negocio normal es totalmente diferente. Demora más un negocio tradicional en llegar a esos niveles de crecimiento, ¿no? ¿Crecimiento en qué sentido? En el sentido de ventas. Y es porque esta estrategia también tiene riesgos altos, por eso que las ganancias son altas. Recordemos esta regla básica de las finanzas nuevamente: a mayor retorno, mayor riesgo. Y este riesgo también era exponencial. Muchos startups, muchas empresas tecnológicas, como bien saben, pues no llegan a ver esa etapa de las ganancias porque mueren en el camino. ¿Por qué? Porque tienen que asumir pérdidas astronómicas. Y esa es una gran diferencia con un negocio tradicional. Y es porque esas pérdidas astronómicas, una vez pasada esa etapa, que es muy difícil de llegar, las estadísticas son bien bajas, claro,
Una vez que pasas tienes ganancias o llamémoslo así, pues no utilidades también estratosféricas o exponenciales. Y es porque finalmente esta estrategia responde a una nueva forma de crear monopolios. Es por ejemplo lo que está haciendo Uber, lo que está haciendo Rappi, ¿no? Tratar de generar la mayor cantidad de incentivos a los usuarios para que utilicen su aplicación y que ellos sean el único en el mercado. Pero tiene ciertas condiciones, tiene ciertas reglas. Entre ellas algunos indicadores que no voy a entrar en detalle, que se llaman, por ejemplo, el costo de adquisición de un cliente o de un usuario, el famoso CAC, versus el LTV o LTV, que es el Lifetime Value. ¿Y por qué esto es importante? Porque el CAC te va a decir cuánto te cuesta adquirir un cliente, un usuario, mientras que el LTV te va a decir cuánto valor te trae cada cliente, cada usuario. En otras palabras, lo que tienes que lograr es que tu costo de adquisición de cliente, tu CAC, tiene que ser menor a tu LTV. Y esta es básicamente la regla fundamental para que la estrategia funcione. Entonces, primero, como se dan cuenta, acá tenemos que entender los costos y acá tenemos que entender los ingresos. CAC versus LTV. Y esto implica entender el negocio. El problema está en que muchas veces no nos tomamos el tiempo necesario a entender nuestra estructura de costos, lo que vendría a ser este CAC. Nos centramos mucho en adquirir clientes en la venta y no entendemos cómo funcionan nuestros costos fijos versus costos variables, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la parte innovadora del modelo de negocio, en que es, digamos, digital, en que es en un solo clic, ¿no? Pero claro, okay, ¿cuánto cuesta? Y en el caso del WeWork, pues fabuloso, ¿no? Escritorios, oficinas flexibles para el emprendedor, paga cuando quieras, corta el contrato cuando quieras, ok. ¿Qué viene detrás de eso? Y acá el modelo de negocio de WeWork. Vemos las oficinas que tienen acá en Lima, pues súper bonitas, ¿no? Súper bien hechas. Realmente yo estoy a favor de este tipo de modelo de negocio y me gusta el modelo de negocio. Pero lo que hay que entender es cómo lo hacemos crecer de manera exponencial, Tokio, Berlín, Río, diferentes partes del mundo, eh, y esto cómo va acompañado de la inversión, ¿no? El modelo de negocio es bueno. El tema es si lo hacemos crecer muy rápido, no sigue las mismas economías que una empresa de tecnología. Y en el caso de WeWork lo que tenemos es que cada oficina nueva que se abre requiere altos niveles de inversión, requiere personal y requiere principalmente obligaciones de largo plazo, contratos de arrendamiento con los dueños de los edificios, con los dueños de las propiedades. Entonces, claro, pregunta, entonces, ¿sigue las reglas de una empresa tecnológica? Es decir, su crecimiento es igual a menores costos o, como bien dice esta diapositiva, su crecimiento implica mayores salidas de dinero. ¿Por qué? Porque su estructura de costos es diferente. Y eso no está malo, eso no está malo. El problema es que cuando queremos aplicar crecimiento exponencial a un negocio que no tiene la estructura de costos que acompañe ese crecimiento exponencial, vamos a tener pérdidas exponenciales. Ese es el tema acá. Y esa es, digamos, la alerta que cuando se dio este evento de querer salir a la bolsa, estos analistas empezaron a identificar. Y es que un tech startup o una empresa tecnológica sigue otras reglas. No tiene esa estructura de costos, sino que tiene costos marginales igual a cero. ¿Esto qué significa? Que a cada unidad vendida, el costo de atender esa unidad vendida es muy cercano a cero, el costo directo. ¿Por qué? Porque básicamente ya tengo el software desarrollado y simplemente vendo copias de ese software. Obviamente no es tan sencillo como eso, pero la lógica económica es muy diferente a arrendar espacios físicos en una oficina premium como en el modelo WeWork. Entonces, como se dan cuenta, tenemos que entender el negocio, ¿no? Las finanzas son entender el negocio porque tenemos que entender, pues, qué es lo que va más allá del modelo de ingresos. Está perfecto, como emprendedores tenemos que centrarnos en qué, en la venta, pero también tenemos que entender claramente nuestra estructura de costos. Porque si no entendemos venta con la estructura de costos, la estrategia que vamos a aplicar, pues no nos va a ayudar mucho.
antes de hacer estrategia tenemos que entender lo básico de nuestro negocio. Y eso me lleva al último punto, como les decía, ¿cómo hacemos estrategia? ¿Cómo tomamos decisiones si no entendemos bien nuestras finanzas? Y claro, decíamos, las startups siguen otras reglas. Sí, siguen otras reglas, ¿no? Pero, eso no significa que no tengan que tener un plan financiero. El plan financiero es crucial en todos los negocios, sea una startup como sea una empresa corporativa. Hasta pues un emprendimiento tradicional que empieza pues de la manera más tradicional que nos podamos imaginar, una bodega, etcétera. Plan financiero tiene que existir. ¿Tiene que ser complicado? No, pero algo tenemos que hacer. Como decía, entender bien cómo generamos ingresos, pero también entender nuestra estructura de costos y costear completamente, ¿no? Al 100% todo lo que tenemos, digamos, los recursos que consume nuestro negocio para poder caminar, para poder operar. Y aquí les quiero compartir unas diapositivas del momento en el cual el fondo de inversión dijo, bueno, yo voy a tomar control y voy a, digamos, revertir esta situación. Entonces ellos dicen, el EBITDA hoy es negativo. Mañana, después del plan, lo vamos a pasar a positivo. La pregunta es que acá no nos dan mayores números, mayor detalles, porque probablemente, pues, el plan financiero no estaba 100% claro. Y es que en base a ese plan que les estoy mostrando, yo me pregunto, ¿se pueden tomar decisiones estratégicas? De repente la información no estaba revelada al 100% a los inversionistas, lo desconozco. Pero si yo estoy mirando esa presentación y digo, ok, y voy a invertir mi dinero en WeWork, ¿yo invertiría mi dinero? ¿Ustedes invertirían su dinero en WeWork en base a ese plan? Y es que lo que debieron haber mostrado es algo así como la viabilidad financiera del negocio. Y acá les estoy mostrando un ejemplo, ¿no? Una startup de repente se demora más tiempo en llegar a un punto de equilibrio, de llegar a un break-even, versus un negocio tradicional o un negocio normal. Pero las ganancias son mayores. Y obviamente, como vemos, las pérdidas también son mayores. Pero algo así es lo que tenemos que tener en nuestros negocios. Tenemos que saber, ok, cómo estamos empezando, cuánto realmente estamos invirtiendo y cómo poco a poco vamos a llegar a ese punto de equilibrio que nos permite decir, ok, de hoy en adelante soy un negocio sostenible, soy un negocio rentable, soy un negocio que tiene sentido. Y eso es suficiente. No es necesario tener un modelo financiero complejo, con muchas variables, con mucho análisis. Basta con tener las cosas básicas, pero hacer algunos números. El error está en decir, bueno, ok, yo soy una startup, yo soy un emprendimiento innovador, yo sigo otras reglas, entonces a mí no me miden bajo resultados financieros. Ese yo creo que es el error. Y lo más importante es tener alguna visibilidad, aunque los números los primeros días se sientan como que son números con baja credibilidad en el sentido de que, mira, es mi primer presupuesto. No sé si realmente voy a alcanzar este objetivo de ventas. No sé realmente si es que estos son los costos adecuados. No importa. Poco a poco vamos a ir mejorándolo, pero tenemos que tener alguna visibilidad de ese punto de equilibrio, de ese famoso break-even. Y es que por eso digo, las finanzas hoy son más relevantes. En la circunstancia, la coyuntura en la que estamos, ¿quién no se ha puesto a revisar un flujo de caja? ¿Quién no se ha puesto a revisar su plan de inversiones? ¿Quién no se ha puesto a revisar, pues, si realmente la estructura de costos detrás, pues soy una startup, soy un emprendimiento tradicional? ¿Qué soy? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en generar realmente ganancias? ¿Cuánto dinero voy a necesitar invertir o reinvertir para poder llevar al negocio del punto A al punto B? Esas son las preguntas que nos respondemos, que son preguntas de negocio, que nos respondemos si es que tenemos bien claro, aunque sea un plan financiero básico. Porque la lección quizá, y aquí viene, creo yo, la desconexión entre un mundo y el otro, es que sí es cierto, quizá no debemos decir que el valor de una startup está amarrado a su capacidad de generar flujos de caja hoy. Con eso estoy de acuerdo. Hay diferentes maneras, ¿no? Hacer comparaciones con otras transacciones, hacer un análisis de empresas comparables, cantidad de usuarios, etcétera. Hay miles maneras de hacerlo. Pero lo importante es que la intuición de analizar esos flujos de caja es un ejercicio muy valioso, muy importante, porque nos ayuda a entender, ok, cuál es mi ingreso, cuál es mi presupuesto y cuáles son los costos amarrados a esto y también cuál es mi inversión.
Y si eventualmente estoy en un negocio que tiene un periodo de maduración largo, como es usualmente una startup, que son varios periodos de pérdidas, ok, entonces ¿cuánto capital voy a necesitar para poder, para poder sobrevivir ese lapso de tiempo donde todavía mi negocio necesita madurar, todavía mi negocio necesita ser validado? Y bueno, y esta es la gran lección de WeWork. Espero que les haya gustado. He tratado de ser lo más breve posible. Recuerden estos tres puntos, ¿no? La teoría financiera no ha cambiado, por favor. Eso es lo más importante. Dos, finanzas es igual a entender el negocio. En otras palabras, cómo tomamos decisiones si no entendemos bien los números. Y eso nos lleva al punto número tres, que las finanzas hoy son más relevantes que antes. Eh, También quiero aprovechar, este es un proyecto que estoy lanzando, entre otros. Este se llama Clase Maestra. Los invito a que exploren esta página web. Básicamente lo que estamos haciendo, estamos testeando cursos de finanzas aplicadas a negocios. No es nada teórico, sino al contrario, son puros casos. Y por el momento tenemos un curso de flujos de caja que es gratuito, así es que si visitan la página web pueden entrar, pueden inscribirse, por el momento es gratuito, y nada, sería bueno que lo prueben y también que me comenten qué les parece. Y eso es, vamos a las preguntas y respuestas. A ver, me van a ayudar acá si es que hay preguntas. A ver, vamos a esperar. A ver, me comentan que sí hay preguntas. Por otro lado, pedir si es que algún tema específico que deseen que, que repita. Ya, parece que quedó claro. Entonces, bueno, muchas gracias por participar. Nuevamente acá tienen mis datos. Si es que alguien está interesado en ponerse en contacto conmigo, ahí tienen mi información. Y nada, muchas gracias. Buenos días.